Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Maxi Hawk y en este canal te hablo sobre tecnología, productividad y docencia. Como siempre, si te interesan estos temas, te invito a suscribirte a mi canal. El día de hoy, en este video, te voy a enseñar a trabajar con los proyectos y cómo alcanzar estos proyectos dividiéndolos en pequeñas tareas. En general, este concepto dentro del mundo de la productividad es ampliamente conocido porque en el fondo tenemos un gran objetivo, que es nuestro proyecto final, pero lo podemos dividir en pequeñas tareas o acciones. Por lo tanto, con Notion vas a poder hacer este proceso y te va a aumentar muchísimo la productividad si sigues, por supuesto, los pasos que veremos a continuación. Así que te voy a mostrar cómo conseguir esta base de datos que estás viendo, cómo dividirlas en proyectos y tareas y, por supuesto, la gran capacidad que tiene Notion para trabajar tanto con filtros y vistas y que te van a ayudar a ordenar tu información. Así que vamos a ver. Bueno, aquí estamos entonces en esta super página en Notion sobre proyectos y tareas. Como te dije al comienzo, esto es muy útil porque te permite poder racionalizar tu trabajo, hacerlo más productivo, ¿ya? Para poder dividir nuestros proyectos en pequeñas tareas y conseguirlos de una mejor manera. Entonces aquí lo que he creado es una página en Notion, le hemos puesto una linda cover ahí, ¿cierto? Recordándonos la importancia del café para poder conseguir nuestros proyectos. Y vamos a ir viendo por parte entonces qué tenemos. He creado dos bases de datos principalmente. Tenemos una aquí sobre proyectos que dice el título Mis proyectos pendientes. Y además tenemos acá otra base que habla sobre las tareas pendientes. Entonces la idea es que desde un vistazo inicial en esta página yo sepa en qué proyectos estoy trabajando, ¿cierto? Actualmente, que no han sido completados, por supuesto, y eso lo vamos a ver aquí. Fíjense, hay un porcentaje del progreso del proyecto y al lado vamos a ir viendo qué tipo de tareas están, por ejemplo, pendientes para hoy o qué tareas son las que siguen próximamente. Además, abajo tenemos un calendario, ¿ya? He creado una vista calendario sobre las tareas, por supuesto, y las cuales también están con distintas vistas ya creadas respecto a si son tareas personales, tareas referentes a proyectos familiares, del trabajo y otros. Ya, eso también se puede ir manejando a través de las vistas. Y finalmente, algo muy útil cuando hablamos de productividad, porque en cierta forma también nos ayuda mucho saber los logros que hemos ido consiguiendo. Y tenemos aquí los proyectos que han ya completado, ¿cierto? Que están al 100% sus tareas y también las tareas por sí solas que se van completando. Entonces vamos a ver en este video cómo construir toda esta página para que ustedes desde un vistazo inicial de una forma muy intuitiva sepan en qué están trabajando y qué les toca hacer hoy día dentro de sus tareas. Veamos entonces cómo funciona esto. Vamos a partir con el apartado de proyectos. Lo que tenemos acá es una base de datos que ha sido configurada para no mostrar su título ya como base de datos. Eso lo vimos en el video sobre la actualización 2.15 de Notion. Básicamente entramos a los 3 puntos que son las propiedades de nuestra base de datos. Tenemos esta nueva, ¿cierto? Apartado respecto a esta base de datos, y en la parte de layout nosotros elegimos el tipo de vista que queremos ver en esta base de datos y al final acuérdense que está esta opción de mostrar u ocultar la base de datos, el título. En este caso es muy útil porque es redundante, ¿cierto? Tener el título de la base siendo que he puesto un header arriba respecto a lo mismo, entonces por eso está oculto. Bueno, entonces es una base de datos. Tenemos distintos filtros ya que van a mostrar los distintos proyectos que voy agregando. Tenemos un filtro para mostrar todos los proyectos que están en este momento pendientes y, como les había adelantado, tenemos filtros para cada una de las categorías de los proyectos. Hay una propiedad dentro de la base de datos que habla sobre la categoría. Principalmente yo he creado aquí lo que ocupo, pero ustedes pueden editar esto luego, ¿cierto? Y agregar lo que ustedes quieran. Personal, proyectos familiares, proyectos del trabajo y otros. Entonces, cada una de estas vistas que yo he creado, por supuesto que tiene asociado un filtro.
Y ustedes pueden ver aquí que el filtro está en azul, por lo tanto estamos utilizando un filtro. Si apretamos aquí, también es parte de la actualización de Notion, aparece el filtro que dice por categorías cuando es trabajo. Cuando yo despliego ese filtro, ahí dice es, ya, o sea, tiene que cumplirse esa condición. Lo mismo va a pasar para personal y todas las otras vistas. En cambio, cuando hablamos de todos los proyectos, lo que hace la base de datos es mostrar todos los proyectos, pero no queremos que muestre los proyectos que ya han sido finalizados, porque en esta parte solo queremos ver los pendientes. Para eso tenemos que crear un filtro. Veamos cómo está hecho esto desde dentro. Ese filtro dice que la propiedad estado, ¿ya?, no es completada, ¿ya?, no contiene la palabra completado. Si ustedes se dan cuenta, aquí en la vista que estoy mostrando, voy a ocultar el filtro, no aparece esa propiedad de completado porque está oculta. Vamos a ver cómo trabaja esta propiedad, que es una fórmula, para que se entienda cómo se aplica finalmente este filtro. Para mostrar las propiedades ocultas, 3 puntos, propiedades. En primera instancia muestra todo lo que se muestra y al final están todas las propiedades ocultas. Tenemos además una fecha de creación y edición, que en general siempre las incorporo dentro de las bases de datos aunque estén ocultas, porque me van a ayudar en algún caso para saber, ¿cierto?, quién creó tal entrada o cuándo se editó, ¿ya? Pero generalmente las dejo ocultas. También, por supuesto, va a estar la propiedad sí o sí de relación entre base de datos que vimos en el video del mismo nombre. Esta relación lo que hace es, por supuesto, linkear nuestra base de datos de proyectos o relacionarla con la base de datos de tareas que vamos a ver a continuación. Y está la propiedad estado. Vamos a mostrar esta propiedad para que ustedes entiendan cómo está trabajando esto. Esta propiedad estado, si se fijan, en este caso está mostrando solamente en proceso. Cuando vimos el filtro de todos los proyectos, dijimos que si el filtro estado mostraba completada, nos iba a mostrar, y de esa forma podemos hacer que esta vista muestre o no muestre ciertas cosas. Pero cómo funciona realmente esta propiedad de estado, vamos a entrar para ver la fórmula. Es la fórmula que vimos también en el video sobre fórmulas, que se conoce como if, ¿cierto? Es un condicionante en el cual se tiene que cumplir una condición para que sea verdadero, y si no se cumple, entonces es falso. Pero en este caso agregamos un segundo condicionante. Vamos a ir viendo por qué. Lo que decimos es que si la propiedad progreso, que es una propiedad rollup, es menor a 1, es decir, menor al 100%, estamos hablando de 99,999, ¿cierto? Menor a 1, por lo tanto, si se cumple esa condición, tiene que mostrar en proceso. Es decir, todas las que están aquí, porque son los proyectos pendientes, deberían mostrar en proceso, y efectivamente todos dicen en proceso. Sus porcentajes no alcanzan el 100%. Pero además, si no se cumple eso, pasamos al segundo condicionante, en el cual le decimos que la propiedad progreso, si es igual a 1, es decir, si es 100%, todas sus tareas completadas, debe mostrar la frase completado. Cuando se cumple esta condición, en este caso, en esta vista de todos los proyectos, el filtro, ¿cierto?, lo deja fuera, porque dijimos que eso ya no lo queremos ver como pendiente. Si no se cumple ninguna de esas dos condiciones, es decir, si yo creo un proyecto que, por ejemplo, no tiene tareas, muestre la frase sin tareas. Esto básicamente es para resolver el problema de que si yo creo un proyecto sin tareas y no creo esa segunda condicionante, lo que Notion asume es que están todas las tareas completadas de ese proyecto, y por lo tanto me mostraba como un 100%. Para evitar eso, agregué ese segundo condicionante, y por lo tanto, si ustedes se dan cuenta ahora, si yo creo un proyecto vacío, sin tareas, me muestra sin tareas, ¿ya? Ahora, cuando yo creo un proyecto, también he creado plantillas o los templates. Vamos a ocultar esto de estado mientras. Dentro de New, ustedes también saben que se pueden crear templates, y por lo tanto he creado los 4 templates principales para cada uno de los proyectos. Vamos a ver de qué se trata cada uno de esos. Si yo entro a uno para editarlo, van a darse cuenta de cómo está construido este template. Básicamente lo que hace es agregar el icono del color, ya, que tiene relación con la categoría, también agregando inmediatamente la categoría,
y nada más que eso. Pero además carga una base de datos aquí, un link ya a la base de datos tarea. Si ustedes se dan cuenta, no aparece nuevamente el título porque está oculto. Y aquí ocurre algo muy interesante que no vimos en las relaciones de base de datos, que lo he reservado para este video, esta masterclass. Lo que ocurre aquí es muy interesante. Tenemos la base de datos tareas inserta dentro de nuestro template de un proyecto nuevo. Nosotros podemos ir creando tareas en esta base de datos, pero queremos que esas tareas solamente estén relacionadas con este proyecto. Dicho de otra forma, yo tengo una gran base de datos que son tareas donde van a estar todas las tareas de mis proyectos, pero yo quiero que cuando entre a un proyecto específico me muestre solo las tareas de ese proyecto. Para que eso ocurra, lo que yo tengo que lograr es que cada vez que yo cree una tarea dentro de su propiedad, que es la relación, ¿cierto?, a la base de datos proyecto, siempre se elija el proyecto en el cual se está creando esta tarea. Yo sé que suena un poco confuso, pero vamos a verlo aquí con un ejemplo. Vamos a salirnos del template y vamos a ver este nuevo proyecto que yo creé aquí en blanco. Vamos a entrar a este proyecto y se fijan que los templates aparecen acá abajo siempre. Como no he creado nada, vamos a crear aquí un proyecto, por ejemplo, de trabajo. Al hacer clic en el template de trabajo, les dije va a cargar el icono, le pone la etiqueta de trabajo y carga al final la base de datos tarea a la espera. Vamos a ponerle a este proyecto nuevo de video. Bien, tenemos un título en nuestro proyecto. Entonces, fíjense que aquí no tenemos tareas, vamos a agregar una nueva tarea, que por ejemplo puede ser crear el guión, ¿ya? Vamos a decirle que esa fecha límite es hoy día. Vamos a hacer rápidamente otra tarea que puede ser grabar el video y que esa fecha límite sea mañana. Entonces tenemos solamente dos tareas, las cuales tienen también una propiedad de estado, es decir, están en espera. Si se fijan, automáticamente apareció en la propiedad estado la selección de en espera. ¿Eso cómo lo hicimos? Porque en el filtro que tenemos creado en esta base de datos, si ustedes se dan cuenta, hemos puesto que la categoría tiene que ser trabajo, en este caso por el template que estamos ocupando, pero que además el estado tiene que ser en espera. Cuando nosotros agregamos filtros a nuestras bases de datos y vamos creando entradas en esta base de datos, automáticamente se van creando con esos dos, en este caso, filtros que yo ya definí. Ya. Yo podría, por ejemplo, cambiar aquí, quiero que todas las entradas de este template que vaya creando sean en proceso, por ejemplo, etc. Pero lo realmente interesante está aquí, que son las denominadas autorreferencias. Fíjense, he creado un filtro, ¿ya?, en el cual dice que tiene que contener el proyecto, que en este caso, si se dan cuenta, es el nombre del proyecto que he creado. Y eso, lo que ustedes van a conseguir es que cada entrada que yo vaya creando en esta tarea vaya siempre asociada al proyecto nuevo de video. Si yo entro a una de mis tareas, se van a dar cuenta que la relación, la propiedad de relación con la base de datos proyecto es efectivamente proyecto nuevo de video. Si yo entro ahí, fíjense, aparece relacionado. Entonces, eso es súper interesante e útil porque yo, por ejemplo, podría borrar esta base de datos completa, podría volver a cargar el template, va a cargar, ¿cierto?, todo lo que sabemos que carga en el template y siguen apareciendo filtradas automáticamente porque el filtro dice que tiene que mostrar solo las tareas que contengan en su propiedad relación con el proyecto el nombre de este proyecto que he creado. Si aún suena confuso, vamos a analizar el template. Vamos a entrar al template de trabajo para seguir la misma línea. En el template, lo que yo he definido es que, bueno, de partida se ordene por fecha de límite de forma ascendente, pero más interesante es el filtro, ¿ya? Le dijimos que tenía que ser la categoría de trabajo, que el estado tiene que ser en espera, pero fíjense aquí que el proyecto y la relación proyecto contenga, en este caso, un nuevo proyecto de trabajo. Si yo le cambio de hecho el nombre al template y le pongo, por ejemplo, un 3, este filtro automáticamente se va a actualizar, ¿ya? Entonces, eso se conoce como una autorreferencia
en esta propiedad de relación de base de datos. Y de esa forma ustedes siempre se van a asegurar de que cuando entremos en este caso a uno de estos proyectos, por ejemplo este nueva mascota, todas las tareas que yo estoy viendo aquí son efectivamente aquellas que están hablando de este proyecto. Bueno, otra cosa interesante de esta parte de los proyectos son los días restantes. Es decir, cuántos días nos quedan hasta la fecha que hemos definido como la fecha de corte, la fecha límite, etc. Vamos a aprovechar este proyecto que hemos creado, vamos a ordenar un poco este espacio y le vamos a definir entonces que la fecha límite va a ser el próximo sábado 2 de abril. Al hacer clic en eso, automáticamente aparece la fecha y se calcula el total de días. Una fórmula bastante sencilla que es la conocida como date between, ya, o sea, fechas, ¿cierto? Entre, o tenemos que tomar dos fechas. En esta fórmula estamos diciendo que tome la fecha límite como fecha de referencia y el otro parámetro de fecha que debe tomar en este caso es now, que es ahora, ¿cierto? Entonces toma la fecha de hoy y hace esta diferencia y finalmente le decimos en qué queremos expresar ese resultado, en este caso en días. De esa forma obtenemos el resultado que ustedes están viendo, ¿ya? Por ejemplo, aquí en nueva mascota está definido hasta el 10 de julio, por lo tanto hay 105 días de diferencia. Y finalmente en esta base de datos de proyecto, el rollup. Yo creo que el rollup es el más interesante porque muestra el progreso, ¿cierto?, de nuestro proyecto en base a las tareas completadas. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora en este rollup? Vamos a ver, si hacemos clic sobre el lapicito que aparece aquí en cada entrada, dice configurar nuestro rollup. Acuérdense que el rollup aparece una lupa porque en el fondo lo que hace es traer una propiedad o mostrar los datos de una propiedad que están en una relación. En este caso nos puede mostrar todas las relaciones que existen con esta base de datos, pero en este caso solo tenemos una, que es con la base de datos tareas. Cuando seleccionamos esa relación, que en este caso son las tareas, nos pregunta qué propiedad queremos, ¿cierto?, extraer ese dato y finalmente cómo queremos mostrar ese dato que traemos. Va a depender obviamente de la propiedad, ¿ya? En este caso, lo que estamos diciéndole es que nos traigan los datos desde las tareas de la propiedad hecho, que si ustedes se dan cuenta por el icono es una fórmula, y que eso lo muestre de forma calculada como el porcentaje de chequeados, ¿ya?, de esa propiedad, ¿cierto?, ese bloque básico que ustedes conocen, ¿cierto?, como to do, ¿ya?, o que es el checkbox. Entonces, para poder entender esto tenemos que saltar ahora a la base de datos de tareas. ¿Por qué? Vamos a buscar primero esa propiedad, ¿cierto?, que era hecho. Si yo entro a la base de datos de tarea, vamos a ir a los tres puntos, propiedades. Ustedes se dan cuenta que aquí al final está la propiedad oculta hecho. Vamos a mostrarla, pero nos vamos a ir a una vista de tabla para que se entienda un poquito mejor. Entonces, la base de datos tarea es muy sencilla, en realidad habla del nombre de la tarea, la categoría a la cual pertenece, que es las mismas categorías que tienen, ¿cierto?, los proyectos, la fecha límite para completar cada una de las tareas, se subentiende que tienen que ser antes de que termine el proyecto, obviamente, el estado, ¿ya? Y el estado también tiene mucha importancia en esto. ¿Por qué? Porque las tareas pueden tener tres tipos de estado: en espera, en proceso o completada. Y por lo tanto, la propiedad que en este caso se ocultó porque me cambié de vista, la vamos a mostrar nuevamente, que es hecho, debe tener relación entonces con el estado, ¿ya? Eso lo vamos a ver aquí. Fíjense en esta fórmula de hecho. Le estamos diciendo que, y vamos a ocupar la fórmula igual, en la cual, ¿cierto?, analiza una propiedad, que en este caso es el estado, ¿ya? Y si el estado en este caso cumple con que es completada, automáticamente el checkbox se hace verdadero, es decir, se completa el checkbox y no es nada más que eso. Entonces, cada una de las tareas dentro de un proyecto que yo le vaya cambiando su estado a completado va a ir llenando los checkbox y por lo tanto ese rollup va a mostrar el porcentaje de checkbox completados de esas tareas de ese proyecto, ¿ya? Básicamente así funciona.
Y rápidamente en la vista para hoy, simplemente lo que hemos hecho es crear un filtro en el cual la fecha límite es hoy día, es decir, tenemos que realizar esas tareas hoy, pero además le hemos agregado un filtro importante en el cual tenemos que decirle que el estado no es completado, obviamente, porque podemos tener tareas que se hacen hoy pero que ya están completadas, ¿ya? Entonces no las queremos mostrar. Y eso básicamente es el filtro de esta base. En el caso de próximas, lo que hacemos es un filtro en el cual el estado sigue siendo no completado, pero que la fecha límite sea, ¿cierto?, después de hoy día. ¿Ya? O sea, podemos hacer un filtro para una semana después, un mes, etcétera. Pero me parece que lo más óptimo quizás es saber qué tareas son las que tengo que hacer, por ejemplo, mañana. También están ordenadas por fecha límite, ¿ya?, para que ustedes tengan siempre control de que obviamente las que están primero en este listado son las que obviamente tenemos que desarrollar antes. Bueno, el icono aquí que aparece en las tareas y que este no tiene un icono es por el ejemplo que creamos aquí. Voy a entrar a proyecto, voy a ir a mis tareas que hice y voy a agregar el template que simplemente agrega el icono, ¿ya? El icono de ese pin. Si ustedes se fijan ahí, entramos nuevamente a nuestra tarea, hacemos clic en eso y ya tenemos nuestras tareas con el pin, por lo tanto aquí grabar video aparece. Esa tarea era para hoy, así que probablemente igual está aquí. En esta vista, si ustedes se dan cuenta, estoy usando una vista de lista, no de tabla, en el cual le digo básicamente que salga el nombre de la tarea, la fecha límite para realizar esa tarea y el proyecto en el cual estoy trabajando. Este checkbox que aparece acá es porque recién activé la cierta propiedad de estado, perdón, de hecho, que no debería estar ahí. Ya, vamos a sacarla y se ve mucho más limpio. De esa forma funciona entonces esta simbiosis entre proyectos y tareas en esta pantalla inicial. Veamos ahora cómo se comporta la vista calendario en esta página. Ustedes ya conocen de esto por los videos, ¿cierto?, de este canal. Aquí tenemos la vista calendario. He creado filtros para cada uno de los proyectos y lo que cambia obviamente es que la categoría sea familia, sea persona, trabajo, etc. Pero otra cosa interesante e importante en realidad es que tiene que cumplirse la condición, dice que no sea completada. Obviamente, en esta vista calendario de tareas simplemente quiero saber qué tareas tengo en el futuro, ¿cierto?, cuáles tengo que hacer hoy día o quizás cuáles no hice y ya están ahí esperando. Entonces, en esta vista, si ustedes se dan cuenta, está todo lo que hemos creado arriba. Recuerden que lo interesante de la vista calendario es que yo puedo mover las tareas de los días y claramente se está moviendo la fecha límite para crear esos proyectos. Bueno, si vamos a las propiedades de esta vista, en general lo que estamos haciendo es filtrando, como les digo, por no completadas, así que muestra todas las tareas pendientes. Pero además estamos mostrando solo dos propiedades, que es la categoría y el proyecto, ¿ya? La categoría de nuestras tareas, por supuesto, y el proyecto a la cual pertenecen esas tareas. Acá tenemos todo, ¿ya? Y lo interesante que yo les digo es que podemos ir moviendo esto. ¿Ya? Por ejemplo, si estas dos tareas yo puedo tirarlas aquí al medio, o sea, el 26 hay muchas tareas. Si voy arriba, para hoy aparecen todas esas tareas listas, ¿ya? Y esa es la forma más interactiva que tenemos para trabajar con estos proyectos. Otra cosa súper interesante es que, por ejemplo, si yo voy al filtro de familia y tengo estas dos tareas aquí hoy, podría seleccionarlas en conjunto, hacer clic derecho y editar la propiedad. Eso también es un atajo o un tips muy interesante porque puedo cambiar rápidamente el estado de todas las tareas que yo seleccioné en esta vista, por ejemplo, y dejarles el completado. Al hacer eso, obviamente desaparecen de la vista y aparecen abajo, ¿cierto?, en las tareas completadas. En estos dos apartados, bueno, básicamente el filtro es el que manda. Tenemos un sort, ¿cierto?, o un orden de acuerdo a la fecha límite, pero el estado tiene que ser completado. Es decir, este proyecto tenía un número de tareas, que en este caso eran 3 tareas, y se completaron y se alcanzó por lo tanto un 100% según las fórmulas que analizamos. Eso va a poner en el estado la palabra completado
y por lo tanto aparece aquí. En tareas no existen más tareas. Si yo llego a crear una tarea aquí, por ejemplo, fíjense lo que pasa al lado. Vamos a poner aquí devolver renta. ¿Ya? Desaparece el proyecto, si se dan cuenta, al fondo. ¿Por qué? Porque hemos creado una nueva tarea y por lo tanto esa tarea vamos a agregarle cierto subtemplate respectivo para que tenga el pin. Esa tarea nueva de renta auto aparece arriba porque se ha autorreferenciado con este proyecto y por lo tanto ya no es un 100% porque su estado está en espera. Pero si yo llego a decirle que está completada, 100%, estado completado, por lo tanto se debería mostrar en proyectos completados. Y esa es básicamente la forma en que yo quería mostrarles. Este video es bastante largo, pero espero que lo sigan al pie de la letra para que puedan utilizar esto y sacarle mayor rendimiento. Les voy a dejar obviamente esta plantilla, ¿ya? Y eso, los invito a trabajar en esto. Es una buena forma, un buen método para conseguir los proyectos fragmentándolos en pequeñas tareas. Bueno, espero que te haya gustado este video. Si es así, por supuesto, te invito a dejar tu manito arriba, dejar tus comentarios como siempre y si no lo estás, suscribirte a mi canal. Además, te recomiendo que te pases por mi página web donde encontrarás esta y muchas otras plantillas que iré subiendo a lo largo de este canal y que además ahí tienes disponible todo el material que tengo para ofrecerte como creador de contenido. Así que nos vemos en un siguiente video.